Hola gran familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, hoy traigo una receta espectacular. Un pan en 10 minutos, sin levadura. No tenemos que esperar a que fermente. Y la verdad es que lo podemos rellenar de lo que queráis. Vamos a hacer unos panecillos pequeñitos para merienda, para los peques de la casa, que disfruten comiendo y que disfruten haciéndolo. Pues vamos con los ingredientes. 2 tazas de harina, como esta, un sobre de levadura, un poquito de aceite de girasol, un yogur natural. Necesitaremos un poco más de harina para amasar, y espolvorear en la mesa y poderlo amasar bien. Y un poquito de sal. Para el relleno vamos a utilizar 2 huevos cocidos y una pechuga de pollo también cocida, mayonesa y lechuga. Necesitaremos para hacer las tortitas, los panecitos, necesitaremos un poco de aceite de oliva. Pues vamos, lo primero vamos a preparar la masa de pan. Pues lo primero vamos a coger un bol, una sopera y vamos a echar el yogur natural. Vamos a echar media taza de agua templada, de agua tibia, un poquito de sal, un poquito más voy a echar, que esté un poco saladito. Esto lo removemos bien y en la harina ya cogemos y echamos la levadura royal, un sobre, para que se mezcle bien ello. A la vez que lo tamizamos vamos revolviendo, así se mezcla bien la levadura y la harina. Vamos un poco y removemos. Puede ser que haga falta un poco más de agua, pero bueno, lo que tenemos que hacer es una masa tipo pan y que no esté tan espesa, que esté un poco más ligera. Esta receta es nueva y bueno, pues espero que os guste, y si os gusta ya sabéis, me vais a hacer muy feliz si os suscribís, me comentáis, dais a like o me ponéis un emoticono de esos. ¿Veis? Poco a poco vamos amasando y ya pues lo echamos todo. Esto es una masa de pan en 10 minutos. En 10 minutos está hecha. Bueno, mirad cómo va. Como os digo, no tiene que ser muy espeso. Ahora le echamos una cucharadita de aceite de girasol. ¿Y cómo ha cambiado, qué textura ha cogido? Pues ahora ya espolvoreamos un poco de harina en la mesa y lo amasamos a mano. Ahora lo amasamos un poco a mano. Ya veis qué textura tiene. Ya no se pega a las manos ni nada. Ahora lo envolvemos ahí. Vamos haciendo como una especie de bola. Y esto lo dejamos reposar 5 o 10 minutos tapadito con un paño o con un fil. Bueno, ya pasados 5 minutos retiramos el fil, le hacemos una especie de pan grande y lo dividimos en 2 para que no se nos pegue el cuchillo también. Le ponemos harina y esto ya, o bien podemos hacer bolitas y las aplastamos, o bien lo que voy a hacer yo con el rodillo. Vamos a hacer unos panecillos de medio centímetro así de grosor. Y ahora ya con una especie de molde mismo hacemos los panecillos. Los vamos a poner en un plato. Este que hemos hecho a mano también le vamos a poner. Esto lo mezclamos otra vez y hacemos el siguiente. Mientras tanto, lo que podemos ir haciendo es calentar la sartén. Cogemos una sartén grande, amplia, y lo ponemos a media temperatura. Mientras tanto, seguimos haciéndolo. Con los recortes pues volvemos a amasar y vamos a aprovechar bien toda la masa y repetimos la operación. Bueno, mientras tanto, ya tengo la sartén calentita, echamos un poquito de aceite, calculamos la temperatura, que no esté demasiado caliente y vamos echando. No echéis muchos porque van a crecer un poco. ¿Veis cómo van creciendo? Pues vamos a darles vuelta para que vayan cogiendo color por todos los lados. Hoy no colín huele. Se ha hecho a media temperatura porque si no se nos va a quedar crudo y lo que queremos es que esté esponjoso y rico. Qué colorido tiene, qué bonitos están, Ahora hay que esperar a que no nos salgan crudos, que esté la masa bien hecha. Bueno, pues ahora vamos revisando. Los que tengan buen color los retiramos ya y ponemos un papel absorbente, un poquito por si acaso. Como le hemos echado un poquito de aceite, pues que lo suelte. Bien bonitos, doraditos. Pues seguimos haciendo un poquito más de aceite. Como habéis visto, he limpiado la sartén del resto de harina que tenga porque se nos puede quemar. Y seguimos con la siguiente tanda. Mientras se terminan de hacer, vamos a ir picando los ingredientes.
Empezamos con la lechuga. Lo picamos en forma de juliana. Vamos picando también la pechuga de pollo. Esta la vamos a picar un poquito más. Y picamos los huevos. Esto también un poco más picadito. Lo bueno que este relleno le podéis hacer con cualquier ingrediente que vosotros queráis. Con bonito, con tomate, con jamón york y queso, vegetal totalmente, con tomate, lechuga, cebolla. O sea, le podéis hacer con los ingredientes que queráis. Pues ahora le mezclamos con la mayonesa y lo probamos. Y si vemos que hace falta sal, le echamos un poquito de sal. No tiene que quedar líquido, tiene que tener una textura pues un poco dura para que no se nos salgan los panecillos. Bueno, pues ahora vamos a abrirlos un poco al medio, sin llegar a cortar enteros. Les abrimos. Mirad qué pinta tiene, ¿eh? Bueno, pues ya los estamos rellenando. Echamos un poquito de relleno y nada más. Lo tenemos. ¿Qué pinta tiene? Les dejamos siempre un poco abiertos, para que se vea el relleno. Aquí sigo y ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos acabado. Mirad qué pintaza tiene. Mirad lo que ha salido con 2 vasos de harina y con una pechuga de pollo, lo que hemos sido capaz de hacer. Espero que os haya gustado. Suscribiros, dar a like, comentarme qué os ha parecido esta receta y qué recetas queréis que hagamos próximamente. Y suscribiros, me hará mucha ilusión para seguir preparando estas recetas tan maravillosas. ¡Adiós! ¡Guau!